Había una multitud reunida. Gente sencilla, hombres con las manos gastadas por el trabajo, mujeres con los ojos llenos de cansancio, niños que buscaban consuelo entre el polvo del camino. Todos habían oído hablar de él. De su mirada que leía el alma. De su voz que calmaba tormentas. Y ese día, cuando Jesús subió al monte y se sentó, el mundo contuvo el aliento. No había templos, no había púlpitos. Solo él, el Maestro, rodeado de almas sedientas. Y cuando abrió la boca, el cielo empezó a hablar. No fue un discurso político, no fue un sermón común. Fue una revolución del alma. Jesús no habló para impresionar, habló para transformar. Comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hablaba de pobreza material, sino de aquellos que reconocen su vacío interior. Los que saben que no tienen todas las respuestas, los que entienden que necesitan algo más grande que ellos. A esos, a los humildes del alma, Jesús les decía, el reino les pertenece. Luego dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quién no ha llorado en esta vida? ¿Quién no ha perdido algo o a alguien? Pero Jesús no despreciaba el llanto, lo santificaba. Prometía consuelo divino para el que sufre. No el consuelo frío de este mundo, sino uno que sana desde lo profundo. Siguió con una frase que retumbó en las entrañas del orgullo humano, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En un mundo donde domina el que grita más fuerte, Jesús enaltecía al que no necesita imponerse. Al que tiene el alma en calma, al que no busca pelear, sino construir. Era un mensaje directo. El verdadero poder está en la mansedumbre, no en la arrogancia. Después dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esa frase fue un bálsamo para los oprimidos, para los que veían cómo la injusticia gobernaba, cómo los inocentes sufrían mientras los malvados prosperaban. Jesús no prometía venganza, prometía justicia. Una que no vendría de los hombres, sino de Dios mismo. Y entonces, sus palabras comenzaron a pintar el retrato de un corazón verdaderamente conectado con el cielo. Dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Era un principio divino. Si quieres recibir perdón, primero aprende a perdonar. La misericordia no es debilidad, es el reflejo de un corazón que ha sido tocado por el amor de Dios. También habló de pureza. No la que se muestra en apariencias, sino la que habita en lo más profundo del alma. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dijo. Y con eso, reveló que Dios no se revela a los que fingen, sino a los que son verdaderos. A los que tienen intenciones limpias, que no juegan con la fe, que buscan a Dios con honestidad. Jesús miró a los que sufrían divisiones, a los que veían familias rotas, pueblos enfrentados, guerras que parecían no tener fin, y dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No se refería a los que evitan el conflicto por cobardía, sino a los que activamente buscan restaurar lo que otros han roto. A los que unen donde otros separan. Pero quizá la parte más dura, y a la vez más gloriosa, vino cuando dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Era un mensaje para los valientes, para los que sufren por hacer lo correcto, para los que son rechazados por mantenerse firmes en su fe, por amar cuando todos odian, por decir la verdad cuando todos callan. A ellos, Jesús no les prometió comodidad, les prometió el cielo. Y cerró esa parte con una frase que parecía contradictoria, pero que encerraba una promesa eterna, gozaos y alegraos cuando os persigan, cuando os insulten, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, si el mundo te da la espalda por seguir a Cristo, el cielo se abre para recibirte. Ese día, en aquel monte sin nombre, Jesús no entregó leyes frías ni repitió lo que otros ya habían dicho. Jesús habló directamente al alma. Y lo que enseñó no fue un ideal inalcanzable, sino una invitación a una nueva forma de vivir. Una vida donde el reino de Dios no se ve en riquezas ni en poder, sino en corazones humildes, compasivos, puros y valientes. Este fue solo el comienzo del Sermón del Monte. Una introducción que trastornó los cimientos de la religión, que volteó las prioridades del mundo, y que aún hoy sigue resonando como un llamado a vivir de forma radicalmente diferente. Una invitación a ser ciudadanos del cielo, incluso mientras caminamos por la tierra. Después de aquel comienzo impactante, Jesús continuó su mensaje con una declaración que sacudió la identidad de todos los que lo escuchaban. No eran líderes religiosos, ni escribas, ni fariseos.
Eran personas comunes. Y sin embargo, Él les dijo algo que nadie antes se había atrevido a decirles: ustedes son la sal de la tierra. Sal. En ese tiempo, la sal era mucho más que un condimento. Era lo que preservaba los alimentos, lo que evitaba que se pudrieran. Jesús estaba diciéndoles: ustedes, sí, ustedes, son los que pueden evitar que el mundo se corrompa. Son los que traen sabor, pureza y propósito. Pero también advirtió: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Era un llamado a no perder la esencia, a no dejar que el fuego del alma se apague. Porque el cristiano que deja de vivir con propósito, con verdad, con justicia, pierde su impacto. Y el mundo necesita ese impacto. Urgente. Luego Jesús elevó aún más la identidad de sus oyentes: ustedes son la luz del mundo. Él, que era la luz verdadera, ahora compartía esa luz con nosotros. No para esconderla, no para guardarla con miedo, sino para encender el mundo con ella. Dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Jesús hablaba de una fe visible, de una vida que brilla con amor, con misericordia, con verdad. No por orgullo, no para que vean lo buenos que somos, sino para que, al ver nuestras obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. No se trataba de exhibir religiosidad, sino de reflejar al Dios vivo. Pero Jesús sabía que muchos se preguntarían: ¿qué pasa entonces con la ley? ¿Con los mandamientos? ¿Con lo que Moisés enseñó? Y por eso dijo con claridad: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Él no vino a borrar el pasado, vino a llenarlo de sentido. A mostrar que detrás de cada mandamiento había una intención más profunda, más viva, más espiritual. Y añadió algo que hizo estremecer a los fariseos de ese tiempo: porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Eso era escandaloso. Los fariseos eran vistos como los más estrictos, los más observantes de la ley. Pero Jesús no estaba impresionado por lo externo. Él buscaba algo más profundo, un corazón transformado. Entonces comenzó a reinterpretar la ley, no para rebajarla, sino para elevarla al nivel del corazón. Dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Con eso, Jesús enseñaba que el pecado no comienza con el acto, comienza con la intención. El problema no es solo el puño, es el odio. No solo el cuchillo, sino la amargura que lo precede. Él estaba revelando que el verdadero enemigo habita dentro del corazón humano. Y si no lo enfrentamos, no importa cuántas reglas cumplamos por fuera, seguiremos lejos del reino. Jesús no vino a enseñar moralismos. Vino a mostrarnos que Dios no se conforma con que aparentemos. Él quiere que seamos, que perdonemos de verdad, que amemos de verdad, que vivamos con autenticidad. Y justo en medio de todo eso, Jesús nos invita a la reconciliación. Dijo: si traes tu ofrenda al altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. En otras palabras, Dios prefiere un corazón en paz antes que un acto religioso. No se trata solo de cantar, orar o levantar las manos, se trata de vivir en amor, de pedir perdón, de restaurar puentes rotos. Con cada palabra, Jesús desarmaba el orgullo religioso y nos dirigía hacia una espiritualidad viva, que transforma desde adentro. Porque el reino que Él vino a anunciar no se trata de seguir reglas por obligación, sino de permitir que el amor de Dios renueve nuestra mente y nuestro espíritu. Ese día, sobre aquel monte, no solo se pronunció un sermón. Se trazó una línea entre la religión vacía y la fe verdadera. Entre las apariencias y la autenticidad. Entre lo que el mundo espera y lo que Dios realmente quiere. Y ese llamado, aunque pronunciado hace siglos, sigue vivo hoy. Jesús no habló solo para aquella multitud. Habló para ti, para mí, para todo aquel que se atreva a vivir una vida distinta. Una vida que sea sal en la tierra. Una luz que brille en la oscuridad. Una vida que no se conforme con parecer buena, sino que decida ser transformada desde lo más profundo. Jesús no suavizó el mensaje. Lo profundizó. En una cultura donde bastaba con no cometer el acto, Él llevó la conversación al corazón. Dijo:
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No se trataba solo de acciones, sino de deseos, de intenciones ocultas que, aunque nadie vea, Dios conoce. Y no se detuvo allí. En un mundo que trataba al matrimonio como un contrato desechable, Jesús habló con firmeza: cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Él no hablaba desde condena, sino desde el valor sagrado del compromiso, del pacto, de la fidelidad. Nos recordaba que el amor verdadero no abandona a la primera dificultad, sino que lucha, perdona y construye. Luego tocó un tema cotidiano, pero poderoso: la palabra. No juréis en ninguna manera, dijo. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús nos llamaba a la honestidad radical, a que nuestras palabras no necesiten adornos ni promesas grandilocuentes. Que seamos personas confiables, íntegras, cuyo carácter sea más fuerte que cualquier juramento. Y entonces vino uno de los mensajes más revolucionarios del sermón: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y añadió: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No se trataba de aceptar la injusticia sin más, sino de responder al mal con una fuerza aún mayor: el amor. Jesús estaba enseñando que la venganza perpetúa el dolor, pero el perdón rompe cadenas. Y por si quedaba alguna duda, remató con una orden que atraviesa los siglos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen. Este es el corazón del mensaje cristiano. Amar no solo a los que nos aman, sino también a quienes nos han herido. No porque lo merezcan, sino porque así actúa Dios. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Su amor no tiene fronteras. Y si queremos parecernos a Él, debemos amar como Él ama. Jesús concluyó esa parte con una frase que parece imposible: sed, pues, perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero no hablaba de perfección sin errores, sino de una madurez espiritual que busca reflejar a Dios en todo. Amar como Él, perdonar como Él, vivir con un corazón limpio y sincero. El Sermón del Monte no es solo un discurso para recordar. Es una guía viva para transformar nuestra existencia. No se trata de hacer más, sino de ser diferentes. De permitir que el reino de los cielos se manifieste en cada decisión, en cada palabra, en cada gesto de amor, incluso cuando nadie está mirando. Hoy, como en aquel monte, Jesús nos sigue hablando. A través de estas palabras, nos sigue llamando. No a ser religiosos, sino reales. No a aparentar, sino a vivir con un corazón alineado al cielo. Y si estas palabras tocaron tu alma, si sentiste que Dios te habló en lo profundo, no te vayas sin dar un paso más. Aquí, en Red de Almas, compartimos mensajes que despiertan el espíritu, que sanan, que confrontan y que renuevan. Así que si quieres seguir creciendo en esta fe que transforma, suscríbete y activa la campanita. No lo hacemos por números. Lo hacemos porque sabemos que cada alma vale. Y quizá, el próximo mensaje, sea justo el que tu corazón necesita. Dios te bendiga. Y recuerda, tú también eres luz. Hazla brillar.